Gloria a Dios. Les quiero invitar a cada uno de ustedes a que vayamos al libro de Oseas en el Antiguo Testamento. Si me pueden acompañar por ahí en el libro de Oseas. Amén, gloria a Dios. El libro de Oseas, si ustedes saben, abren el libro de Salmos, luego está Proverbios, Eclesiastés, y denle hasta que crucen Ezequiel, Daniel, y después ahí vamos a encontrar el libro de Oseas. Son algunos libros que casi no escudriñamos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no tenemos tiempo, o muchas de las veces no sabemos ni siquiera que están ahí en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis, y quiero compartirles un versículo en un texto de la preciosa palabra de Dios en esta mañana. El tema que yo les quiero compartir hoy es el siguiente. Ahorita lo va a poner el hermano Cristian ahí, pero si ya están en Oseas 4, en el versículo 6, de ahí vamos a tomar la enseñanza en esta mañana. Y si se pueden poner de pie para leer esta bendita palabra de Dios. Noten que es la palabra de Dios y es Dios el que está hablando aquí. Dice Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vamos a orar. Padre, en esta hora, bendito Dios de la gloria, te damos muchas gracias todos juntos aquí que estamos reunidos para aprender de ti, Señor. Háblanos al corazón, a la mente de cada uno de nosotros, Padre. Padre, en esta mañana, bendito Dios, tú toma cautivo, Padre, todo pensamiento y llévalo a los pies del Señor Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesús, que tú seas exaltado, que tú seas glorificado. Padre, cuando el Señor Jesucristo caminó la tierra, Él te daba toda la gloria, toda la honra y la alabanza, y te alababa, Padre. Cuando Él enseñó a sus discípulos a orar, también hizo lo mismo, Padre. Y cuando Él partió al cielo, dijo que todo lo que hiciéramos y todo lo que pidiéramos, que fuera en el nombre del Señor Jesucristo, y sería hecho. Por eso, Padre bendito, en el nombre precioso del Señor Jesús, yo te pido, Señor, que me des entendimiento y sabiduría para hablar tu palabra, y también que tu pueblo, Señor, pueda entender lo que tú dices en tu palabra, no lo que yo digo, Señor, lo que tú dices, Padre precioso. Te pido que el Espíritu Santo de Dios, que escudriña lo más profundo de Dios, traiga revelación al conocimiento de cada uno de nosotros. En esta hora, Padre, muchas gracias, porque tú estás aquí, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. Te damos muchas gracias de lo más profundo de nuestro corazón, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok. Entonces, gloria a Dios. Qué bueno que ya estamos aquí. Y qué bueno que hemos leído esta palabra. Ok, primero que nada, yo siempre le comparto al pueblo 3 cosas bien importantes para no confundirnos, porque de repente hay cosas que malinterpretamos en la palabra de Dios. Entonces, 3 cosas bien importantes que yo les comparto antes de leer la palabra, antes de sacar una conclusión
y antes de tomar una decisión acerca de qué es lo que entendí, 3 cosas que yo les animo y les motivo a cada uno de ustedes a hacer. Cada vez que leemos la palabra de Dios, tenemos que tener 3 preguntas en mente para poder entender, para poder tener un discernimiento de la palabra. Dios dice en su palabra, en 2 de Timoteo 2:15, dice: procura con mucho cuidado presentarte ante Dios como un obrero aprobado que no tiene a qué avergonzarse, que usa correctamente la palabra de la verdad, que usa correctamente la palabra de la verdad. Tenemos que entender cómo usarla y para eso le pedimos la ayuda a Dios. Entonces, aquí Dios está diciendo que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Primero, ¿quién está escribiendo esta palabra? La está escribiendo Oseas, el profeta Oseas, un profeta de Dios. Dios le habló a este profeta, y este profeta tomó pluma y piel de animal, pergaminos, y empezó a anotar. Número 1, Dios le habla al profeta, y quien lo escribió fue el profeta Oseas. No, escuchen, no el apóstol Oseas, el profeta Oseas. Ok, segundo, ¿para quién lo escribió? Lo escribió estoy hablando de aquel entonces, no lo escribió a la iglesia, porque la iglesia no estaba. La iglesia nació de la costilla del Salvador. ¿Se acuerdan? Adán y Eva, ¿de dónde fue sacada? Eva, ¿de dónde fue sacada? De la costilla de Adán. La iglesia, ¿de dónde salió? De la costilla del Señor Jesús. ¿Sabían ustedes eso o no? Algo que Dios les va a revelar hoy. De la costilla del Señor Jesucristo. Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, que un soldado sacó la lanza y le abrió el costado, y dice que del costado salió sangre y agua. Sangre y agua. Con la sangre compraba la iglesia, compraba cada uno que venía a él con la sangre. Y el agua representa la palabra de Dios, que nos lava cada vez. Ahí dice en Efesios 5 que el agua representa la palabra de Dios, que nos lava constantemente, como cuando tú vas a trabajar, te ensucias, llegas a la casa y te lavas. La palabra de Dios nos lava, nos limpia cada vez que la leemos. Entonces, el profeta Oseas está escribiéndole al pueblo judío de Dios y le está dando instrucciones. Entonces, la tercera cosa que debemos de aprender y saber ahora, ¿cómo yo aplico a mi vida esto hoy en día? Y para poderla aplicar a mi vida, para poderla aplicar en la iglesia, pues tenemos que entender qué pasó. Bueno, pues aquí Dios le dice al profeta Oseas, dice: Oseas, quiero que le hables a mi pueblo. Dice el versículo 1, miren lo que dice. El profeta Oseas está hablando y dice: oí palabra de Jehová, oí palabra de Jehová, hijos de Israel. Entonces le está hablando Dios a su pueblo. Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que viniera a la tierra, Dios le estaba hablando a su pueblo. ¿Por qué razón Dios le estaba diciendo a su pueblo que su pueblo fue destruido? Porque le faltó conocimiento. ¿Ustedes se acuerdan que el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios? Dios habló y Dios decía que era su tesoro especial, que era la niña de sus ojos. Y como Dios amaba a su pueblo, Dios nunca
nunca dejó solo a su pueblo. Dios constantemente a su pueblo le hablaba por medio de los profetas. Dios levantó muchos profetas para que le hablaran a su pueblo, y su pueblo no se perdiera, no se fuera detrás de dioses falsos y no se fuera detrás de la idolatría, sino que el pueblo le sirviera a Dios, amara a Dios, le glorificara, le diera la gloria, le diera la honra y le diera la alabanza. Pero cada vez que un profeta venía con una palabra de Dios, el pueblo lo rechazaba. El pueblo no lo quería. ¿Por qué? Porque le traía palabra de Dios. ¿Qué era lo que quería el pueblo? El pueblo lo que quería era escuchar lo que ellos solamente querían hacer. No querían que nadie les dijera que lo que ellos hacían estaba mal. Y cuando Dios mandaba a los profetas para que le hablara al pueblo, era porque el pueblo constantemente se apartaba de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios sacó a los hebreos de Egipto? Aquí en el cartel tenemos una línea verde en el cartel. Si lo alcanzan a ver bien, y si no, cuando terminemos pueden mirarla. En el cartel tenemos una línea verde. La línea verde representa a la nación de Israel, al pueblo judío, que fueron descendientes de Abraham. Porque Abraham tuvo dos hijos, Isaac y Jacob. Y Jacob después se le cambió el nombre Israel. Y Jacob tuvo 12 hijos, de donde vinieron las 12 tribus de Israel. Y una de esas tribus era la tribu de Judá. Y de allí viene el nombre de los judíos, de una de las 12 tribus. Dios le habla a Abraham. Dios empieza una relación con Abraham. Pero el pueblo no le hizo caso a Dios. No le hizo caso a los profetas. Y el pueblo fue llevado cautivo a Egipto. Y aquí miramos la línea, cómo está desviada, cómo el pueblo fue llevado a Egipto. Y ahí estuvo 430 años. Pero después de 430 años, el pueblo clamó a Dios y se arrepintió. Y les dijo que le perdonaran. Y Dios levanta a Moisés para que vaya Moisés delante de Faraón y saque a los hebreos que estuvieron en Egipto. Bueno, ustedes se acuerdan cuando los saca y empiezan a caminar en el desierto. Dios le dice a Moisés: deja al pueblo ahí al pie de la montaña, y tú búscate dos tablas de piedra, y ven al monte Sinaí, tráelas. Porque el pueblo en Egipto lo único que hacía era adorar dioses falsos, era ir detrás de la idolatría. El pueblo en Egipto no me conoce, no sabe quién soy yo. Por lo tanto, Moisés, yo te levanto a ti y trae esas tablas, porque en esas tablas yo voy a escribir las leyes, que eran los 10 mandamientos, para que tú le digas al pueblo: esta es la ley de Jehová y hay que obedecerla. Pero dice la palabra de Dios que a pesar de que este pueblo miró la mano poderosa de Dios sobre ellos, cuando salieron de Egipto, iban rumbo a la tierra prometida, llegaron al Mar Rojo, y el ejército de Faraón venía para atacarlos y llevarlos para atrás de Egipto. Dice la palabra de Dios que del cielo descendió una columna de fuego y paró el ejército de Faraón para que no llegara al pueblo de Dios, para protegerlos. Mientras le dijo a Moisés: Moisés, levanta la vara y métete al mar, porque cuando tú te metas al mar, el mar se va a abrir por la mitad para que pasen por tierra seca el pueblo mío. O sea, imagínense, el mar se abre, se levanta. Algo milagroso, poderoso, que el pueblo de Dios miró.
Y cuando cruzan del otro lado es cuando Moisés va al monte con las piedras y el pueblo se queda abajo. Pongan atención en esto. Pasaron 5 días, no venía Moisés del monte donde se fue con las piedras. Pasaron 10 días y no venía Moisés. Pasaron 15 días y no venía, y el pueblo no sabía nada de Moisés. No tenían celular, no tenían teléfono, no tenían nada para saber dónde estaban, ni radio. ¿Saben qué hizo el pueblo? El pueblo se levanta y dice: Aarón, tu hermano Moisés, no sabemos qué pasó con él. Cuando él les dijo: espérenme, yo vuelvo, voy a hablar con Jehová Dios, ustedes espérenme. Dice: no sabemos qué pasó. Por lo tanto te pido que nos hagas dioses. Nos hagas dioses para adorar. Porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pasó con él. Dice la palabra de Dios que Aarón les hizo un dios, les hizo un becerro de oro. Un becerro de oro. Y dice la palabra de Dios que empezaron a adorarlo, empezaron a glorificarlo, empezaron a danzar. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, ve, porque tu pueblo se ha corrompido. El pueblo que sacamos de Egipto se ha vuelto loco, se ha ido detrás de la idolatría. Y Moisés vino y dijo: ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué están haciendo? Miren, en un término de 40 días, 40 días, y la historia la pueden leer, esa historia la pueden leer ustedes después, cuando ustedes gusten. Aquí está solamente si ustedes quieren anotar acerca de este acontecimiento, de lo que pasó, ustedes lo pueden leer en Éxodos capítulo 32, acerca de lo que les estoy diciendo. Después lo pueden leer en su casa, con calma, pero solamente les estoy dando una poquita introducción para que ustedes vean y miremos acerca de lo que Dios está diciendo cuando dice que su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Su pueblo. Entonces viene Moisés y les dice: ¿qué han hecho? ¿Se han vuelto locos? Esta es una abominación, es una blasfemia delante de Dios. Él fue el que los sacó y miren lo que ustedes han hecho. Y a lo que voy es a esto: 40 días bastó para que ellos se olvidaran del poder de Dios, de cómo Dios los había sacado de Egipto para llevar a la tierra prometida. ¿Y saben qué pasó? Si ustedes leen esa historia, ahí se van a dar cuenta que a toda esa gente que estaba danzando y que estaba adorando el becerro, que fueron aproximadamente 3,000, pongan atención, 3,000, Moisés le dijo a sus líderes: vayan a cada hogar y córtenle la cabeza a todos los que adoraban al becerro, porque es una idolatría, es una blasfemia. Y dice el Señor aquí: mi pueblo pereció, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En vez de hacer caso al profeta, en vez de hacer caso a la voz de Dios, hacían caso a sus propios apetitos carnales, a sus propios deseos. ¿Ustedes creen que ellos dijeron: vamos a hacer un becerro y vamos a adorarlo para hacer enojar a Dios y que venga Moisés y nos corte la cabeza? ¿Ustedes creen que eso fue lo que ellos pensaron? No. Lo que ellos pensaron que estaban haciendo era bien. Ellos pensaban que estaba bien. Pero dice el Señor: a ese pueblo le faltó conocimiento y fue destruido. ¿Saben por qué? Porque ellos querían ver un Dios, querían ver un ídolo, querían ver un poder, querían ver algo. Y Moisés fue a traer las leyes. Entonces, después
sigue continuando como Dios siguió enviando a profetas. Siguió enviando profetas para que le hablaran al pueblo, le hablaran acerca de Dios, hablara de los caminos de Dios y que el pueblo no se perdiera. Los quiero invitar, si me pueden acompañar a si me pueden acompañar, vamos a ver. Los quiero invitar a Mateo, a Lucas capítulo 23. Si podemos ir para que vean acerca de lo que aquí nos dice el Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Te damos gracias, Señor precioso. Dice, miren lo que dice la palabra de Dios. Lucas 19, está ahí, Lucas 19, 41 dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Quién lloró? El Señor Jesús, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que está para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Está hablando el Señor a Jerusalén, lamentándose, porque dice que lloró sobre ella. ¿Saben por qué lloró el Señor Jesús sobre Jerusalén, sobre Israel? Miren, vamos a ver por qué lloró el Señor Jesús. Y nos dice en Mateo capítulo 23, versículo 37. ¿Por qué lloró por su pueblo? Su pueblo, cada vez que se apartaba de Dios, era destruido, era llevado a la cautividad, era llevado a la esclavitud. Y miren la razón por la que lloró el Señor Jesús. Mateo capítulo 23, versículo 37. Miren lo que hacía el pueblo de Dios cada vez que el Señor le mandaba un profeta, le mandaba un predicador. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? El Señor mandó al profeta Oseas y le dijo: dile a este pueblo que por falta de conocerme y no entender la palabra van a ser destruidos. Y cada vez que Dios levantaba un profeta y le iba a hablar a su pueblo, lo mataban. Dice Dios: bueno, matan a los profetas, ahora voy a enviar a mi hijo, al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo viene, y después de que anduvo predicando la palabra de Dios, después de que anduvo sanando enfermos, levantando muertos, haciendo tantos milagros, caminando por el mar y todas esas cosas, ni aún así lo recibieron, hermanos. Ni aún así lo recibieron. Y decían los fariseos, los escribas, que amaban a Dios, estaban en el templo. Y el Señor aquí dice: Jerusalén, ¿por qué matas a los profetas? ¿Por qué? Porque ellos buscaban otras cosas menos a Dios. Buscaban lo material, buscaban la fama, buscaban los apapachos de la gente grande, pero menos de Dios. Y Dios, como amaba al pueblo, les enviaba profetas para que les hablaran la verdad, pero no querían escuchar la verdad. Decían que eran engañadores, siempre se oponían a los enviados de Dios. Un día, muchos años después, Dios envía a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios
que ese pueblo, lo mismo que hizo con los profetas que eran enviados, fue lo mismo que hizo con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por no conocer la verdad. Decían conocer a Dios, decían que amaban a Dios, pero sacrificaban a los ídolos. Se apartaban de Dios y se iban detrás de los ídolos. ¿Por qué? Porque les faltaba conocimiento. Ahora, hoy en día, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Cómo se aplica esta palabra a la vida de cada uno de nosotros, a la iglesia de hoy? Hoy en día, ¿ustedes creen que nosotros somos mejores que aquel pueblo? Hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Y es lo que Dios quiere que no pase con nosotros. ¿Por qué? Porque aquel pueblo llevaba su sacrificio, decía que amaba a Dios, pero fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, lo que yo les quiero compartir a ustedes como iglesia, pueblo de Dios, es lo siguiente. De lo que está pasando hoy en la iglesia con nosotros. Dios quiere que entendamos algo bien importante, de que Dios es amor. Dios es amor. Y Dios le hace un llamado a su pueblo que fue comprado con la sangre del Señor Jesucristo. Le hace un llamado a que le conozcan, a que sepan quién es Él, pero no a través de profetas que nos hablen. Hoy tenemos la palabra de Dios. Aquellos profetas eran enviados porque no tenían la palabra. La palabra no estaba escrita, toda la palabra, solamente estaba escrito el Antiguo Testamento y no el Nuevo Testamento. Por eso Dios enviaba profetas continuamente a que le hablaran al pueblo. El pueblo estaba perdido, el pueblo estaba desviado. Si ustedes me pueden acompañar en Hebreos capítulo 1, hay una palabra que Dios nos va a revelar hoy en día para que empecemos a entender cómo Dios está tratando con nosotros hoy en día, por medio de quién quiere que su iglesia, yo, el pueblo de Dios, le conozcamos a Él, sepamos quién es Él. En Hebreos capítulo 1 les voy a compartir aquí lo que dice la palabra de Dios. Dice así, y pueden subrayar si quieren sus Biblias. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, ¿por medio de quién? Por medio de los profetas. Vamos a ver si hoy sigue hablando por medio de los profetas. Versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por medio de quién. Dios quiere que conozcamos el plan de Dios, cómo Dios nos está hablando hoy en día a su pueblo, y que entendamos, que conozcamos la verdad. Hoy en estos días nos ha hablado por medio del Hijo, el Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo actuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Esto es lo que está diciendo Dios, que hoy en día Él quiere que su pueblo, la iglesia, le conozca a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dice en Mateo 24:35, dice lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta palabra es palabra de Cristo, es palabra de Dios, y Dios quiere que lo conozcamos cada día más y más, que lo podamos conocer a Él. Miren, pero les voy a compartir algo acerca de algunas cosas
en cómo está la iglesia de hoy en día del Señor Jesucristo. Y ustedes juzguen. Dios quiere que yo le conozca a Él. Dios quiere que conozca al Espíritu Santo, que conozca la palabra, que conozca al Señor Jesucristo. Dios quiere que yo conozca la verdad. Hoy en día ya no envía profetas a mi casa, ya no envía profetas a los pueblos. Hoy en día Dios nos ha dado el privilegio, la bendición de tener la Biblia cada uno de nosotros, para que a través de la palabra de Dios yo le conozca. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezamos a ir a la escuela? Pongamos mucha atención en esto, muy importante esto. En la escuela había libros, materias de las cuales el maestro nos iba a enseñar, ¿verdad que sí? Pero cuando por primera vez fuimos a la escuela, el maestro o la maestra abrió un libro y empezó a leer con nosotros. Empezó a decir, a ver, fulano, lee esta parte. Empezó así. No empezó así. La maestra y el maestro, sabiendo que éramos inalfabetos y no sabíamos leer y escribir, lo primero que la maestra nos enseñó fueron los números, las vocales, el abecedario y bueno, las cuentas de sumar, ¿sí o no? Las cuentas de multiplicar. Fueron cosas básicas que le enseñó al alumno. Y le dejaba tarea y le decía al alumno, tienes que repetir las vocales, te las tienes que memorizar, tienes que aprender los números. Le decía al alumno, porque una vez que el alumno aprendiera las vocales, aprendiera los números, iba a aprender a leer, iba a aprender a sumar, iba a aprender muchas cosas. Pero miren, pongamos atención en esto, cómo está la iglesia del Señor Jesucristo hoy en día. La iglesia del Señor Jesucristo tiene que aprender los libros de la Biblia. ¿Dónde están los libros de la Biblia? ¿Cuánto tiempo llevamos de cristiano y no conocemos los libros de la Biblia? ¿Sí ven? No conocemos mucho de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no conocemos? Dice el Señor que si su pueblo sigue así, va a ser destruido, va a ser llevado por falsas enseñanzas, huecas sutilezas, por enseñanzas de hombre. Dios quiere que conozcamos su palabra. Y yo les digo delante de Dios, yo cuando fui a la escuela, yo terminé cada año, como dicen, a puro panzazo. Yo salí de la secundaria y les digo delante de Dios, casi sin saber leer, salí de la secundaria. Pero cuando llegué a los caminos del Señor, yo dije, si yo voy a predicar la palabra de Dios, yo no quiero estar enfrente tartamudeando, yo no quiero estar enfrente perdido, yo tengo que conocer la palabra de Dios. Señor, dame sabiduría, cómo leer, cómo aprender más de ti. Y para gloria y honra de Dios, ahí voy, le estoy echando ganas. Pero Dios quiere que su pueblo le conozca, conozca la Biblia, conozca los libros, conozcan los personajes de la Biblia. Pero ¿qué pasa hoy en día? Miren cómo está la iglesia del Señor Jesucristo. Y ustedes juzguen. La iglesia del Señor Jesucristo hoy, la mayoría que se dicen ser cristianos, conocen más de deportes. Más de deportes. El fin de semana, luego quién ganó, quién jugó y empieza. Deportes. Conocen los nombres de los futbolistas, casi todo. Aquel que es amante del deporte conoce los nombres de los futbolistas, de los jugadores. Conocen cuándo van a jugar y con quién van a jugar y investigan todo eso. O sea, la iglesia del Señor Jesús. Fíjense cómo está. ¿Ok? Algunos, no todos, ¿verdad? Ustedes saben si el Señor les está hablando. También conocen de novelas, de programas que no se pueden perder. Y hacen el quehacer rápido para que nadie los interrumpa en ese programa, en esas novelas. Conocen de películas. Hay personas que tienen hasta series de películas que las conocen, que las han visto.
ahora no me juzguen todavía porque no he terminado. Conocen de artistas seculares, artistas, los jóvenes de hoy pasan horas jugando el Xbox y quieren la mejor versión siempre y pasan horas ahí en todo eso. Y cuando se trata de leer una lectura en la casa de Dios, en la palabra de Dios, no saben ni dónde está. Dice el Señor, mi pueblo. O sea, está diciendo mi pueblo, no está diciendo el incrédulo. Dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Dice, mi pueblo no puede ganar un testigo de Jehová para mí porque no conoce la Biblia. Mi pueblo no puede ganar a un católico para mí porque no sabe ni dónde está un versículo. Mi pueblo no puede ganar a un mormón para mí porque no conoce la Biblia. Porque conoce casi de todo. A veces conocen el vecino, conocen el compañero de trabajo, los problemas del compañero de trabajo que se está divorciando, que está dejando a la señora, que se va a dejar y todo eso, y ahí andamos, pero de las cosas del Señor poco conocemos. Los voy a llevar a pasajes de las Escrituras, donde los primeros cristianos vamos a ver qué era lo que ellos hacían cuando recibieron a Cristo en su corazón y se enamoraron de Él. Que Dios quiere que hagamos nosotros. Pero antes de llegar allí, vamos a continuar. Entonces, yo no estoy diciendo que los deportes son malos, no. No estoy diciendo que mirar televisión es mala. Ustedes pueden mirar películas, pueden tener sus artistas, pueden hacer lo que quieran. Pero en el momento en que ustedes conocen más de las cosas del mundo que de las cosas de Dios, ustedes están en la idolatría. Están en la idolatría, y Dios dice que Él quiere un pueblo que se prepare, que se capacite, que se levante, porque somos cristianos. Cristo vive en nosotros para cambiar a las personas, para que le amen y le sirvan a Él. Miren, otra de las cosas, y padres preparan a sus hijos, los motivan a estudiar, los motivan a ir a la escuela, a la universidad, está bien. Pero padres cristianos no les motivan a leer la Biblia, no les motivan a conocer de Dios. Los quieren preparar para una buena carrera, pero no los preparan para la eternidad. La eternidad es sin fin. Otra de las cosas, muchos padres y muchas madres pasan tiempo leyendo manuales. La madre pasa tiempo, si le gusta cocinar, si le gusta hacer arreglos, la madre pasa tiempo leyendo manuales, leyendo recetas, cómo hacer una mejor comida, cómo hacer cosas buenas en la casa. Está bien, pero no lee el manual de la palabra de Dios. Hay padres hoy en día que conocen muy bien los manuales, cómo funciona un carro. Son mecánicos y pasan tiempo leyendo manuales para aprender más de cómo funcionar un carro y todo eso, cómo funcionar muchas cosas, leen muchos manuales. Pero padres cristianos no leen el manual, que es la palabra de Dios, de cómo funciona Dios en los hogares. Y dice Dios, al pueblo le falta conocimiento. Y dice Dios, mi pueblo antes de Cristo fue destruido, fue llevado cautivo por reyes paganos, reyes incrédulos, fueron llevados a la esclavitud. Y Dios no quiere que en la iglesia eso pase con su pueblo, que su pueblo esté siendo esclavo de placeres, esclavos de malos hábitos, y que no puedan cambiar. ¿Por qué? Muchos cristianos dicen, simplemente no puedo cambiar, es un mal hábito que tengo. Y aquel cristiano que no puede cambiar sus malos hábitos, aquel cristiano que no puede cambiar sus vicios, ese cristiano te está diciendo, casi no leo la Biblia. Con eso te está diciendo, casi no leo la Biblia o nunca leo la Biblia. Porque la palabra de Dios dice que su palabra es vida, es viva y poderosa. Su palabra tiene poder para cambiar la vida de cada uno de nosotros. Miren,
Hoy en día lo que tenemos a nuestro alrededor, o sea, la ciencia está avanzada. Hoy en día conocemos a través de la ciencia, conocemos pues el sol, cómo funciona la luna, que gente ha ido a la luna, conocemos de planetas, conocemos de muchas cosas. Pero de la palabra de Dios, ¿cuánto conocemos? Muy poco conocemos de la palabra de Dios. Y eso es lo que a Dios le preocupa. Que si no conocemos de la palabra de Dios, fácilmente podemos ser engañados. Fácilmente. Podemos ser llevados, dice la palabra de Dios, por vientos de doctrinas. Como un papel cuando viene el viento y lo arrastra para un lado y para otro. Nosotros, al no conocer la palabra de Dios, podemos ser arrastrados fácilmente por enseñanzas falsas. Y no podemos culpar al pastor, porque la responsabilidad mía y de ustedes es conocer a Dios a través de Cristo Jesús nuestro Señor. La responsabilidad de ustedes es que cuando yo les predique, ustedes examinen y vean que lo que les estoy diciendo es de la palabra de Dios. Eso. Ustedes saben que hoy en día hay iglesias que se dicen ser cristianas y muchos ni siquiera llevan Biblia. ¿Ustedes saben eso? Cuando yo era católico, yo no llevaba Biblia porque nadie me enseñó a llevar Biblia. Pero ahora que soy cristiano, yo traigo mi Biblia por donde quiera que voy, donde quiera que ando. Pero hay cristianos que hoy en día se dicen ser cristianos y ni siquiera llevan Biblia a la iglesia. ¿Qué clase de cristiano es? ¿Qué conocimiento está obteniendo? ¿Qué sabiduría, qué entendimiento está recibiendo? Bueno, Dios quiere que yo sea una clase de cristianos de la iglesia primitiva, de las primeras iglesias. Esa clase de cristiano quiere que yo sea. Los voy a llevar a un pasaje de la Biblia. ¿Por qué me llamo cristiano? ¿Y qué clase de cristiano quiere que yo sea? Para que yo no sea ignorante a las cosas de Dios, para que yo no esté con falta de conocimiento en las cosas de Dios. Si me pueden acompañar en Hechos. Aquí vamos a ver en el libro de Hechos, gloria a Dios, Hechos capítulo 11. Miremos lo que dice Hechos capítulo 11. Aleluya, gloria a Dios. Hechos 11, 26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se les llamó cristianos, no testigos de Jehová, no mormones, no católicos. A los discípulos que servían al Señor Jesucristo, que predicaban la palabra de Dios. ¿Qué dice? Estuvieron congregados ahí. ¿Qué estaban haciendo? ¿Fiesta? No, dice, enseñaban a mucha gente y se les llamó por primera vez cristianos. Por eso es que nosotros nos llamamos cristianos, porque la palabra de Dios dice que los discípulos de Cristo se les llamó cristianos. Y cristiano quiere decir que yo fui comprado y lavado con la sangre de Jesús y yo pertenezco a Cristo. Yo tengo que tener ese conocimiento. Pero ahora, ¿cuál es el deber del cristiano que viene a los pies de Cristo? Venir a la iglesia cada domingo, sentarse ahí, solamente cantar, irse a la casa y ahí nos vemos otra vez. Vamos a ver en la Biblia cuál es el deber tuyo y el deber mío como cristiano que amo a Jesús. Denle ahí vuelta unas cuantas hojas en Hechos 17. Aleluya, gloria a Dios. Hechos 17, miremos lo que dice aquí. Si no te quieres perder, si no quieres ser engañado, hay que hacer caso a lo que dice el Señor en el nombre de Jesús. Hechos 17:10 dice: inmediatamente los hermanos
enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, y escudriñando cada domingo las escrituras. Aleluya, gloria a Dios. Escudriñando cada día las escrituras, para echar chisme, para criticar, para juzgar. ¿Qué dice? Para ver si estas cosas eran así. Para ver si estas cosas eran ciertas. ¿Tú quieres saber qué es verdad? ¿Tú quieres saber cómo conocer la verdad? Hay que escudriñar. O sea, noten que no dice y estudiaban o leían cada día. No, dice escudriñaban. Escudriñar quiere decir meterse a fondo, decir: Señor, revélame, Señor, enséñame si lo que estoy aprendiendo es verdad. Enséñame, Señor, no me quiero desviar a diestra ni a siniestra. Te amo, quiero conocer la verdad, y tú dices que la verdad me hará libre. Señor, enséñame a través de tu palabra cómo conocerte, Señor precioso. Es lo que dice. Dice que el cristiano, los cristianos, debemos de escudriñar las escrituras. En los tiempos de los profetas, tal vez tenían excusa por no conocer a Dios, porque no tenían la Biblia. Pero hoy en día no tenemos excusa, porque tenemos las escrituras, tenemos la palabra de Dios. Y Dios quiere que le escudriñemos, Dios quiere que le busquemos, Dios quiere que nos metamos a su palabra. Denle a Jeremías, por favor, si me pueden acompañar. Jeremías está ahí a mano derecha de Salmos. Miren lo que Dios dice en su palabra. Jeremías capítulo 23. Esto es algo bien importante y es palabra de Dios acerca de lo que Él quiere de mí, y que tú sepas de Él. Jeremías 23 dice así. Dios está diciendo y dice: yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Estamos entendiendo? Dice el Señor: si tú quieres que yo esté contigo, si tú quieres que yo te guarde, que yo te cuide, que yo te proteja, yo quiero estar contigo cerquitas. Cerquitas. Quiero tener una relación contigo todos los días. Quiero que me conozcas todos los días. Yo no quiero ser de lejos, dice el Señor. ¿Saben qué quiere decir el Señor cuando Él dice: no quiero ser un Dios de lejos? Qué bendición tan grande. Dice: no quiero ser un Dios de domingos. ¿Estamos entendiendo? No quiero ser un Dios de vez en cuando. No quiero ser un Dios que solamente clames cuando estés en la angustia. No. Dice: conóceme, dice el Señor, para que no te pierdas, para que no seas engañado. Dice el Señor: conóceme. Yo quiero ser un Dios de cercas. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Un Dios de cercas, dice el Señor. Denle allí a Jeremías 29, versículo 11. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscas cada domingo, porque me buscas de vez en cuando, porque me buscas de todo vuestro corazón. ¿Estamos entendiendo lo que Dios dice? Dios quiere cosas serias con nosotros. Dice que si nosotros le buscamos de todo corazón, de lo más profundo de nuestro corazón. Pero saben, déjenles digo algo bien importante.
Dios nos ama, Él quiere que crezcamos en la fe, que sigamos avanzando. Pero si nosotros no damos esos pasos de fe, nos levantamos, empezamos a aprender de la palabra de Dios, va a haber un tiempo donde Dios ya no nos va a contestar por no hacer caso. La mamá le dice: hijo, no te estoy hablando, ya no te voy a volver a hablar. ¿Se acuerdan? El padre le dice al hijo: ya no te voy a volver a hablar. Entonces cuando el hijo dice: ya no me voy a volver a hablar, y ya no me habla, lo que espera es el leñazo por la espalda. Va a llegar un tiempo cuando, si no hacemos caso, Dios ya no nos va a hablar. Así dice el Señor. En Isaías, denle allí a un libro y ya terminamos, a la izquierda. En Isaías 55, así dice el Señor. Isaías 55, 6 y 7. Dice el Señor: busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está ¿qué? Dios te busca, Dios te ama, Dios quiere cambiarte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere que conozcas su palabra. Pero dice: busca a Dios mientras puede ser hallado. Va a haber un tiempo donde si no haces caso y lo ignoramos, si no hacemos caso a su palabra, Dios ya no nos va a hablar, nos va a dejar. Dice: llámale entre tanto que está cerca. Dios quiere levantarte, quiere levantarnos. ¿Saben por qué pereció el pueblo de Oseas? ¿Por qué pereció el pueblo judío? Porque no hizo caso a Dios, ignoró a los profetas, los mataban, los criticaban, los juzgaban. Y Dios dice: así va a pasar hoy en día. Hoy en día mucha gente no sabe ni siquiera si tiene una comunión con Dios o no, porque no conoce la palabra de Dios. Ellos creen que están bien, pero al no conocer la palabra de Dios es estar engañados y es seguir una mentira, porque Dios no va a cambiar su método de plan de enseñanza para el ser humano. ¿Sí ven? El hombre puede decir: yo soy un mecánico, yo sé bien, y tratar de arreglar una pieza en el auto, pero por alguna razón no le queda. Y no le queda hasta que mira el manual y dice: wow, me faltaba esto, no lo estaba haciendo bien. Y así pasa. Ayer estuve compartiendo que Dios dijo: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera de demonios, en tu nombre hice milagros. Pero dice el Señor: pero yo les diré, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque esa gente que decía eso no conocía la palabra de Dios. Se dejaba guiar por emociones, por sentimientos. Primero hay que tener la palabra de Dios fundada en nuestros corazones, y la palabra de Dios nos va a ir revelando, nos va a ir enseñando, nos va a ir capacitando cómo hacer las cosas conforme a lo que Dios manda. Pero hoy en día les animo a cada uno de ustedes, en el nombre de Jesús. Ustedes quieren conocer a Dios, quieren conocer el plan de Dios. Hay que empezar como el niño de primero. Hay que empezar a conocer los libros. Hay que tratar de memorizar los libros para que cuando vayamos a un pasaje conocerlo. Hay que empezar a memorizar versículos. Hay que empezar a memorizar textos de la palabra de Dios. Porque dice el Señor en Salmo 119:11 que Él quiere que ustedes y yo guardemos esta palabra dentro de nuestro corazón. La guardemos ahí. Porque guardar su palabra dentro de mi corazón va a cambiar mi vida, va a cambiar mi forma de ser, va a cambiar mis malas costumbres, mis malos hábitos. Porque la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder para cambiar al pecador, para cambiar al hombre y a la mujer. Pero es a través de su palabra, la bendita palabra de Dios. Le podemos dar un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Ok, se pueden poner de pie para darle gracias también al Señor por esta bendita palabra de hoy. Que nos ayude a ser sabios, a tener conocimiento, a ser más sensible a la voz de su palabra. Padre, te damos gracias. Padre bendito, en el nombre precioso de Jesús te adoramos, te exaltamos. Bendecimos tu santo nombre y te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza y adoración. Gracias por tu presencia y gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor,
a conocerte más, a entenderte más. Ayúdanos a ser cristianos verdaderos, como los cristianos primitivos. Ayúdanos a amar tu palabra, a amar tu verdad. Ayúdanos a amarte a ti, mi Dios precioso, poderoso, Señor de la gloria. Muchas gracias. Te adoramos, te alabamos, te glorificamos. Yo sé que esta palabra no regresará vacía, Señor. Yo sé que tú quieres levantar a tu pueblo, tú quieres que tu pueblo te conozca. Deje a un lado los quehaceres, Señor, y pase más tiempo contigo, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a veces no podemos. Padre bendito, precioso, en esta hora oramos por mi hermana Juana, que no está aquí, que se sentía mal. La levantamos en oración delante de ti, Padre precioso. Que tu mano sea sobre ella, Padre. En esta mañana también estamos muy contentos y felices porque estamos de fiesta. Tú estás aquí, Señor. Hermano José, ¿puede pasar enfrente? Y también, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por la vida de mi hermano José. Muchas gracias por este hombre que tú has rescatado de las tinieblas, del pozo cenagoso, de la inmundicia. Muchas gracias en este día, Padre, por su cumpleaños. Es un día especial para él y nos regocijamos junto con él, Padre, dándote gracias por la vida que le has dado, por la salud, por las fuerzas, Señor, que le has dado, por el amor de tu palabra, Señor, que tú le has dado, Padre Santo. Yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tú lo sigas guiando en tus caminos, en tu justicia, en tu verdad. Que tú lo sigas llenando de tu conocimiento, de tu entendimiento, de tu sabiduría, de tu palabra, Padre Santo. Que tú le sigas dando discernimiento espiritual acerca de tu palabra, para cuando Él hable tu palabra, hable conforme a tu voluntad y conforme a lo que está escrito. En esta hora te damos muchas gracias, toda la iglesia, por la vida de nuestro hermano José. Te pedimos que le des muchos años más de vida, le des fortaleza, le des sabiduría, le des entendimiento. Que tú puedas traer una compañera a su lado, Señor. Él se siente solo, Padre, y clama a ti por una compañera, Padre, que pueda servir en el ministerio, que los dos juntos puedan caminar, Señor. Padre, ponemos en tus manos delante del altar de la gracia las peticiones que hay en el corazón de mi hermano José. Y en esta mañana, Padre bendito, gracias una vez más por su vida. Gracias por traerlo aquí a la vida de nosotros. Gracias, Señor, te damos. Ayúdalo, Señor mío, a que te ame más y más y que nunca se aparte de ti, Padre precioso. En esta hora te damos muchas gracias por los alimentos que tú multiplicas cada día en nuestras mesas. Por los alimentos que prepararon las hermanas en este día para convivir. Muchas gracias por la vida de mis hermanos. Muchas gracias por el alimento espiritual que acabamos de digerir, Señor. Muchas gracias, Padre. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Y a ti, Padre, a ti solamente exaltamos y a ti glorificamos. Bendito Padre precioso. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias y le damos un aplauso al Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Y por ahí.